Hemos venido para adorarte, Señor, para honrarte, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Tú eres la razón, Señor. Luz del mundo, descendiste a la tierra. Abre mis ojos para ver. Hermoso eres tú y por eso te adoro. Mi esperanza es vivir junto a ti. Aquí estoy y te adoro. Aquí estoy y me postro. Aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Rey eterno y por siempre exaltado, todos te adoran a ti. Humilde viniste a la tierra que creaste, dejaste tu vida por mí. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Y nunca sabré cuánto te costó cargar mis pecados hasta la cruz. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Aquí estoy. Aquí estoy y te adoro, aquí estoy y me postro, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo digno, eres todo hermoso para mí. Si tienes que decirle algo al Señor, ahora es cuando. Cierra tus ojos y adórale. Agradécele por su multitud de favores que ha hecho en tu vida. Agradécele porque Él te ha sanado. Agradécele porque Él ha provisto en tu mesa. Agradécele porque hoy puedes respirar y pronunciar su dulce nombre, Jesús. Jesús.
Aquí está tu pueblo reunido, amado Señor, tus hijos, levantando nuestros corazones a ti, Señor Jesús, con una sola idea, Señor, con un solo sentido de adorarte y darte el lugar que corresponde, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, qué privilegio, qué gusto poder estar juntos en esta mañana, alabando, exaltando a nuestro Señor y aprendiendo más de su palabra y mucho más en esta época, en estos días que mundialmente se recuerda algo, aunque tal vez no sea la fecha exacta, tal vez no haya sido en días como precisamente como hoy, pero sí el acontecimiento es algo que sí ha sucedido. Y como Pablo dice, si es que no creyéramos, si es que la resurrección no hubiera ocurrido, somos los más dignos de conmiseración. No estaríamos aquí. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, que Él ha vencido la muerte y hoy podemos estar reunidos, podemos estar aquí juntos, alabando, exaltando y glorificando su nombre. Y es algo que lo que vamos a ver en este tiempo juntos, de poder ver en su palabra esta obra que el Señor ha hecho por nosotros. Y ver cómo su palabra nos muestra todo lo glorioso que es Jesucristo. El título de esta prédica, si es que tienen los boletines en su mano, es ¿Quién me representa? ¿Quién me representa? Y está basado en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Así que les pido que por favor podamos abrir nuestras Biblias. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Permítanme leer, voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Ustedes por favor me pueden seguir en la versión que tienen. Dice así la palabra del Señor: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Qué hermoso este pasaje. Este pasaje
Verdaderamente es una obra de arte. Algunos teólogos lo comparan con una obra de arte, como una escultura muy bien esculpida, como un cuadro muy bien ejecutado, muy bien pintado, porque Pablo está mostrándonos verdades tan profundas en esta porción y de una forma tan asombrosa que verdaderamente nos ayuda a comprender mucho y terminando básicamente esta sección de lo que es la justificación. Había empezado desde el capítulo 3, básicamente, mostrándonos que nosotros somos justificados, somos declarados justos mediante Jesucristo por la propiciación, por medio de su sangre. En el capítulo 5 empieza hablándonos que somos justificados pues por la fe. Y ahora está mostrándonos en esta porción cómo esta justificación llega a nosotros. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo que nosotros pudiéramos llegar a ser declarados justos delante del Señor? Y esto es algo que quisiéramos que podamos ver en este tiempo y a través de este pasaje. En sus hojitas hay una frase ahí que dice, obtenemos vida eterna por medio de la representación perfecta del segundo Adán, Jesucristo. Obtenemos vida eterna por medio de la representación perfecta del segundo Adán, que es Jesucristo. Nosotros podemos obtener esta vida eterna, no por nuestros propios medios, no por lo que nosotros podemos hacer, no es porque nosotros hayamos hecho para ganar esa vida eterna, sino que lo que está presentando Pablo en esta porción es justamente este tema de representar. Y ese término es, ahora se habla mucho, ¿verdad? No me representa, ¿no? ¿O quién me va a representar? Pero esto es algo que tenemos que entender bíblicamente. Y es algo que yo quisiera que podamos ver qué es lo que la palabra de Dios menciona con respecto al representante, porque esto nos va a ayudar mucho, mucho, hermanos, a comprender cómo Jesucristo es nuestro representante, pero al mismo tiempo, Adán ha sido nuestro representante. Y vamos a ver 3 puntos o vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿nos representa? Y eso podemos ver de los versículos 12 hasta el 14, la segunda parte. Comienza diciendo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Entonces Pablo estaba afirmando que Cristo ha superado la barrera entre Dios y nosotros para que podamos tener seguridad y alcanzar la gloria. Eso es lo que dice anteriormente, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que el Señor ha dado su vida. Ahora nosotros podemos tener entrada a la presencia de Dios. Y eso está claro. Pero después de dar esta afirmación en el versículo 12, nos muestra una realidad y puede surgir algunas preguntas en nosotros. Y tal vez podemos preguntarle a Pablo ¿cómo puede ese solo hecho realmente cambiar mi condición actual y mi futuro eterno? ¿Cómo el hecho del sacrificio de Cristo puede cambiar mi situación, mi condición actual y mi futuro eterno? ¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera el sacrificio de una persona, por más noble que haya sido, puede acarrear tales beneficios increíbles para tantos? Porque incluso en los versículos previos dice, con todo, incluso un bueno pudiera atreverse a morir por el bueno. Pero ahorita estamos hablando no solamente de que una persona muere para salvar a una persona, sino que lo que nos dice la palabra es que hay una persona que ha muerto por todos. ¿Y cómo es esto posible? Entonces, en esta sección, nosotros podemos ver cómo Pablo está detallando el sacrificio de Cristo y cómo este concepto de representante nos puede ayudar a comprender mucho más este sentido. Entonces, en el versículo 12, podemos ver 3 frases importantes que se mencionan. En primer lugar, menciona que el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán. En segundo lugar, nos menciona que la muerte entró al mundo por el pecado
al igual que el castigo por el pecado. Y en tercer lugar, nos muestra que la muerte se propagó a todos los seres humanos. Entonces, en resumen, nosotros podríamos decir que la entrada del pecado, la entrada de la muerte y la propagación de la muerte universal como resultado del pecado. Por un hombre. Por un hombre. Entonces, y al final menciona diciendo, porque todos pecaron. Ahora ahí, en nuestra mente, puede surgir algo, porque algo que está diciendo, y esta palabra, el verbo que está utilizando, y permítanme hacer esta aclaración a veces, es importante mencionar que cuando menciona Pablo este verbo pecaron, está haciendo alusión a un verbo aoristo. Ahora, ¿qué es un verbo aoristo? Son estos momentos en los que decimos, ¿por qué no he atendido a las clases de literatura? O ¿por qué no he tenido una buena profesora de literatura, verdad? Pero no se preocupen. Un verbo aoristo, cuando vemos nosotros en la palabra un verbo aoristo, nos señala que es una única acción en el pasado. Es decir, si nosotros vemos una línea de tiempo, este verbo ha ocurrido en el pasado una vez y eso afecta todo. No es algo que sucede constantemente, sino es una sola vez y para siempre. Y es bien importante, y especialmente en Romanos, Pablo utiliza mucho este tipo de verbos. Pero aquí nos dice que por cuanto todos pecaron. Ahora nos está hablando eso en un tiempo pasado de nosotros, que eso ha ocurrido antes, pero ha afectado a todo. Entonces uno podría llegar a pensar y decir, a ver, un momento. Es decir, que Pablo nos está queriendo decir que todos pecaron de manera continua e individual. Si fuera así, hubiera usado un tiempo presente o el tiempo imperfecto, es decir, que lo hace constantemente. Pero no, lo que está diciendo es que pecaron una vez y eso afecta a todo. Un teólogo menciona al respecto y dice, si le vamos a dar tiempo a Oristo, todo su valor, el significado más preciso sería que el pecado y la muerte entraron al mundo porque todos los hombres fueron culpables de solo un acto de pecado. Solo un acto ha hecho que todos seamos pecadores. Ahora, esto está hablando en Adán. Entonces Pablo no está diciendo que todos los hombres morimos porque somos como Adán. O sea, no está diciendo tú eres como Adán. No, sino porque todos estuvimos en Adán. Es decir, que cuando él pecó, nosotros también. Entonces, aquí surge algo muy importante. Y lo que menciona después, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, dice el versículo 13. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Lo que Pablo está diciendo, y no se está contradiciendo en esta parte, no quiere decir de que antes de Moisés no había ley. En realidad no había una ley formal, es decir, no estaban escritos los 10 mandamientos como tal. Pero nosotros podemos ver en Romanos capítulo 2 y recordar que la palabra nos dice que la ley ha sido escrita ¿dónde? En el ser humano. En sus corazones. Entonces la ley estaba ¿desde qué momento? Desde Adán. Desde que ha sido creado Adán ya había ley, tal vez no una ley formal, pero sí había una ley.
entonces eso no nos hace a nosotros exentos de no cumplir la ley. Tal vez podríamos decir que a lo mejor ellos no quebrantaron un mandamiento, pero Adán sí. Y en él todos somos culpables. Somos culpables por lo que Adán hizo. Como dice John Stott al respecto, no podemos señalar con el dedo a Adán, con una inocencia farisaica, porque nosotros participamos en su culpa. Y es porque pecamos en Adán que hoy morimos. O sea, ninguno de nosotros podría señalar a Adán y agarrar y decir, no, él ha sido. Yo no estaba ahí. Es más, si yo hubiera estado ahí, ahorita seguiríamos en el paraíso. Hermanos, ese es nuestro pensamiento, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres yo he escuchado alguna vez decir, cuando llegue al cielo, voy a ir donde Eva y le voy a decir, ¿por qué? Pero hermanos, ¿saben a raíz de qué es esto? Lamentablemente, nuestra cultura y nuestros pensamientos, nuestra enseñanza moderna con oídos occidentales, lamentablemente nos hace ver que somos altamente individualistas. ¿Verdad o no? Fíjense en la forma que hablamos. Somos muy individualistas. Ellos, yo no. No, a él sí. Hasta en nuestra familia, ¿verdad? No, y eso incluso a veces se ve hasta en las películas. En una película de Marvel donde llega Thor y dice, no, ustedes han agarrado a mi hermano y qué, que se estaba refiriendo a Loki. Y los otros dicen, sí, en 2 días ha matado a miles de personas. Ah, es adoptado. O sea, ese pensamiento se transmite, ¿sí o no? Es ese pensamiento individualista que hay en nosotros que nos hace perder de vista la riqueza que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero la Biblia tiene un enfoque totalmente diferente. La Biblia tiene un enfoque que nos habla de solidaridad humana. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, nosotros podemos aceptar y entender que la idea bíblica nos habla de una familia, de un tribu, de un clan, es decir, todos pertenecemos a ellos. Y no es individualmente, sino nos habla de un conjunto de pertenencia. Entonces, en relación a esto, un representante involucra a los que representa en los frutos de su acción para bien o para mal. Algo similar ocurre en nuestros días, tal vez de una forma un poco más clara en nuestros equipos de fútbol, ¿verdad? Cuando tu equipo pierde, tus amigos te molestan, ¿verdad? Te dicen, ah, ya ve. Pero a veces nosotros decimos, ah, ellos pues, unos chacras. Si yo estaría ahí, si yo fuera técnico. Pero en realidad te representa. Si tu equipo pierde, tú pierdes. Entonces, es muy interesante que en la filosofía y en la teología, este concepto se lo conoce como representante federal. ¿Y a qué se refiere federal? No estamos hablando de un tipo de gobierno, sino estamos hablando de un concepto bíblico. Y esta palabra federal proviene del latín feudus, que significa pacto. Eso sí es un poco más conocido para nosotros, en nuestro concepto bíblico. Entonces, cuando nos habla de un pacto, es decir, un representante, es una persona que por medio de una relación de pacto representa o sustituye a otra persona. Con una relación de pacto.
Entonces, lastimosamente hoy en día, ¿no? Podemos ver, como hemos mencionado, que en nuestro mundo a veces nosotros no tenemos claro este concepto, y es más, nosotros quisiéramos, en cierto sentido, desligarnos de algunos representantes. Decimos, a mí no me representa. Pero la palabra de Dios nos menciona lo contrario. Y podemos ver nosotros que el reconocer la legitimidad de la persona, si nosotros de manera voluntaria decidimos estar en relación con esa persona. Por ejemplo, si hablamos de un representante en una negociación colectiva, es decir, si hablamos de sindicatos, por ejemplo, estamos diciendo que le damos a un representante el derecho de negociar y firmar un contrato a nombre del sindicato. Él es el representante. Entonces es un pacto que se hace. Las personas están eligiendo, estamos negociando, estamos viendo a una persona que nos va a representar. Otro ejemplo puede ser el poder que se le da a los representantes elegidos. Por ejemplo, un presidente. Es una persona que ha sido elegida mediante los votos de un pueblo. Ahora, si este líder se le ocurre declarar la guerra, nosotros podríamos decir, pero yo no he votado para que vayamos a la guerra. Sí, pero hemos elegido al representante y ese representante ha decidido hacer eso. Por lo tanto, nosotros también hemos decidido que haya guerra. Otra vez, yo sé que en nuestras mentes está el concepto de, pero yo no he votado para eso. Y es por eso voy a votar nulo. Aunque el voto sea nulo, somos parte de esta nación. Y al ser parte de esta nación, tenemos un representante. Y lo que ese representante, lo que esa persona decida, en otras palabras, es lo que tú has decidido. Por eso es que debemos orar, hermanos, mucho, mucho, y en este tiempo mucho más, para que Dios nos dé un representante conforme a su corazón. No conforme al corazón de los bolivianos, sino conforme al corazón de Dios. Entonces, y otro concepto que podemos ver en este sentido es cuando un acusado entra en una relación con un asesor legal. Es decir, si una persona es acusada, contrata un abogado. Este abogado es su representante ante el juicio, ¿verdad? ¿Quién habla en el juicio? El abogado. Y es más, el abogado a veces tiene que hacer callar, ¿no? No digas nada, porque todo lo que puedes hablar puede ser usado en tu contra. Así que déjame hablar a mí. Entonces estamos viendo un pacto, un representante, alguien que va a ir ante el tribunal con un poder notarial y va a representar al cliente. Entonces, nosotros podemos ver esto aún en Jesucristo y por lo que ha hecho por nosotros. Charles decía, la relación de Cristo con su pueblo es la de un abogado legal para con su cliente. El primero se hace pasar por el segundo. El abogado se pone en lugar del cliente mientras dura. Es la relación más íntima posible. Puede que el cliente ni siquiera se presente al tribunal. A él no se le escucha, a él no se lo considera. Está escondido en su defensor, quien por el momento es su representante. Es el abogado, no a nosotros, a quien se le ve, se le escucha y se le considera. ¡Wow! Escuchar esto, hermanos, y pensar que Cristo es nuestro abogado es glorioso. Porque cuando estemos delante del trono en el juicio final, Dios, ¿a quién va a ver? A Jesucristo, nuestro abogado.
Él no va a escucharnos, Él no nos va a ver, sino va a escuchar a Cristo. Y Cristo va a decir, consumado es. Hecho está. Esta persona es inocente. Entonces, cuando nosotros estamos viendo toda esta porción, cuando nosotros estamos considerando esto, en primer lugar, hermanos, no nos gusta la idea de que alguien se ponga en nuestro lugar. ¿Sí o no? Y menos pensando en Adán. Sí. Podemos llegar a decir, no es justo. No es justo que yo sea juzgado por alguien que ha hecho algo. Eso pasa incluso ante los hijos, ¿verdad? Llega el papá y encuentra algo desordenado. Y el papá o la mamá, ¿qué dice? No. ¿Y qué dicen los hijos? A él le tocaba. Está escrito en el horario. No, yo he hecho lo que... Y decimos, no puede ser que nosotros seamos castigados por culpa de él. Y lo mismo nos pasa con Adán. Y es más, ¿cuántos alguna vez hemos pensado en esta frase? Yo debería haber tenido la oportunidad en el jardín del Edén. Era que yo esté ahí. Hubiera sido diferente, hermanos. Pero podemos observar que ese es nuestro pensamiento. Y en segundo lugar, incluso si estamos de acuerdo en que la representación a veces es legítima, nos desagrada que no hayamos podido elegir a nuestro representante federal. Ya, está bien, Señor. Una persona, pero déjanos elegir a nosotros. Tenemos derecho. Estamos hablando de democracia. Bueno, en realidad el reino de los cielos no es democrático, ¿verdad? ¿Qué es? Teocrático. Dios gobierna. Listo. Él es el soberano. Pero por un lado tenemos la idea de que no queremos que uno nos represente y por otro lado ya está bien que nos represente, pero nosotros vamos a elegir. Ahora, esto nos parece demasiado injusto, ya que nosotros no hemos elegido a nuestro representante Adán. Entonces, nos tenemos que poner a pensar en algo. Porque si pensamos de esa manera, estamos a punto de entender cómo Dios ha hecho ello. Pregunta, hermanos, ¿hay alguno de nosotros que pueda escoger un mejor representante mejor que Dios lo habría hecho? Es decir, ¿tú eres más sabio que Dios? ¿Quién ha elegido a Adán? No tienen que decir dudando, hermanos. ¿Quién ha elegido a Adán para que sea nuestro representante? Dios. Dios lo ha elegido. Y sabemos que Dios es sabio, que es amoroso, es misericordioso. No podría haber elegido a mejor representante que Adán. Él es Dios. Entonces tenemos que comprender esto, hermanos. No debemos pensar que nosotros habríamos elegido a alguien de una manera más sabia que Dios. Y por otro lado, Dios no solo escogió a Adán, Dios ha creado a Adán para que fuera nuestro representante federal. Él lo ha creado, Él lo ha elegido y Él lo ha creado. Entonces nosotros no podemos decir, yo lo hubiera hecho bien, porque eso sería afirmar que tú pudiste haber sido mejor representante federal del que Dios creó, o que hubieras podido elegir mejor que Dios. Y eso es terrible. Y eso es un engaño, y ese es el engaño que la serpiente ha dicho desde el principio.
Si comes de este fruto, vas a ser como Dios. Y esa es la mentira que está en nuestra mente. Esa es la mentira que está aquí gobernando. Pensar que tú eres mejor que los demás. Pensar que tú lo hubieras hecho mejor, incluso mejor que Dios. Porque eso viene desde Adán. Cuando la mujer tomó del fruto y lo comió y le dio a Adán, y Dios vino y le dijo a Adán, ¿qué has hecho? La respuesta de Adán muestra este concepto, porque dice, la mujer que tú me has dado. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. No, la mujer que tú me has dado. Ahora, si me hubieras dado a elegir, sería diferente. Y eso se escucha ahora en los matrimonios. Tristemente. Pero hermanos, esta es una verdad bíblica. Tenemos que entender que Dios es capaz y tiene toda la sabiduría como para elegir al mejor representante. Dios nos ha dado el representante correcto. De esta manera, somos culpables en Adán, porque en realidad pecamos con él. Otra vez, ese concepto de representante federal. No estamos hablando de individualismo, estamos diciendo, yo no estaba ahí, así que ¿por qué me echan la culpa a mí? Yo ni siquiera he leído la Biblia, ¿y por qué voy a ser culpable? Eso no te hace exento de que en Adán seamos culpables. Es así, hermanos. Ninguno de nosotros estamos tan desprendidos de nuestra cultura o de nuestro clan como para que este pensamiento no nos gustaría tenerlo en cuenta. Si tú eres un ser humano, ya eres culpable de pecado en Adán. Por eso cuando nosotros mencionamos y decimos, un ser humano desde el vientre de su madre ya es pecador, nos estamos refiriendo a eso. Y hay algunos, especialmente los abuelitos, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eso? Y no me lancen piedras, hermanos. Pero su nieto, su hijito, no es un angelito. Delante del Señor no nos gusta decirlo, es pecador. Es pecador por naturaleza y por elección. Porque nosotros por naturaleza nacemos pecadores y pecamos por elección también. Y esto es algo que tenemos que entender. Esto es algo que tenemos que tener. Ahora, hablando de Adán, habíamos visto y podríamos llegar a decir, yo no quiero ese representante. Y no es una buena noticia. Pero si nosotros comenzamos a comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, este concepto de representante es una buena noticia. Lo es. Lo que el Señor nos está diciendo es que si cada uno de nosotros tuviéramos que representarnos a nosotros mismos como individuos ante el tribunal celestial, no tendríamos defensa alguna. Deja a Cristo a un lado, ya que no te gustan los representantes, ya que tú quieres hacer las cosas, deja a Adán y a Cristo a un lado y ve delante de Dios y represéntate delante de Él. ¿Alguien estaría dispuesto a hacerlo? No. Por eso este concepto de representante es algo bueno, y eso es lo que Pablo, eso es lo que la Escritura, eso es lo que Dios está tratando de transmitirnos. Este concepto que es algo bueno para nosotros. ¿Cómo es esto una buena noticia? ¿Cómo puede ser de que alguien me muestre que es algo bueno? Porque dice, porque la muerte reinó por toda la humanidad. En el versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura ¿de quién? De aquel
que había de venir. Si hubiera un hombre obediente, un segundo Adán perfecto, esto sería diferente. Y lo es. Lo es, hermanos. Él nos podría representar, Él podría ser nuestro representante federal, Él nos podría representar ante el trono y por medio de Él podríamos tener vida, que al contrario en Adán hemos obtenido muerte. Podríamos disfrutar. Y la pregunta era, ¿nos representa? Hermanos, sí. Nosotros podemos ver bíblicamente que aunque tal vez en nuestro entendimiento o en nuestro deseo no quisiéramos que Adán nos represente, pero sí. Él ha sido nuestro representante, por lo cual todos nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado. Y este concepto tiene que estar claro en nosotros. Ahora, si terminara aquí la prédica o terminara de aquí lo que la palabra de Dios dice, bueno, hermanos, tal vez sé quien pueda. Pero damos gracias a Dios que no termina ahí. No termina ahí. ¿Y qué es lo que dice a continuación? El segundo punto, ¿son diferentes? Refiriéndose a Cristo, al segundo Adán y Adán, ¿son diferentes? Sí, son diferentes, hermanos, hay mucha diferencia. Es la figura, cuando termina diciendo, es la figura de aquel que habría de venir. Pablo está inmediatamente aclarando este concepto. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Entonces, vean el versículo 15, dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Entonces vemos aquí tres cosas, tres contrastes entre Adán y Cristo. El primero es las motivaciones que hubo en el corazón de estas obras eran diferentes. La motivación de Adán y la motivación de Cristo fueron totalmente diferentes. Pablo llama pecado a una transgresión consciente. Nadie ha obligado a Adán, él lo ha hecho conscientemente. Y don, que es un regalo gratuito a la obra de Jesucristo, como dice el versículo 15. Entonces está llamando pecado y está llamando don. Esto significa que el acto de Adán fue un hecho de autoexaltación. Adán estaba buscando su propia gloria, estaba buscando ser como Dios. Pero en contraste vemos el acto de Jesucristo, que fue un autosacrificio. Él mismo ha querido sacrificarse. La obra de Jesús de morir por nosotros no solamente ha sido obediencia a Dios. Y digo no solamente, no por dejar en un segundo plano, sino para ver el contraste que está mostrando aquí la palabra del Señor. Y dice que también fue por compasión inmerecida a nuestro favor. Nosotros no merecíamos esa gracia, no merecíamos ese perdón, pero Jesucristo lo ha hecho. La acción de Adán fue un quebrantamiento de la ley, pero la acción de Jesús fue un acto de justicia y de obediencia, es decir, que Él ha cumplido totalmente la ley. Y eso es asombroso, eso es glorioso. En segundo lugar, podemos ver que las consecuencias de estas obras son diferentes. El resultado de Adán es muerte, mientras que la de Cristo resulta en vida. El resultado es diferente. El resultado es diferente. Las dos acciones, las dos consecuencias muestran, por un lado, el pasaje muestra una muerte física.
Y las obras de Jesucristo deshacen esos efectos de Adán, hermanos. Por eso recordamos hoy que la muerte ya ha sido vencida. Ya ha sido vencida, hermanos. Y esto es gracias a la obra de Jesucristo. Aquello que Adán había traído a la humanidad y ha traído la muerte, Jesucristo ha vencido a ello y nos ha dado vida a través de su resurrección. La obra de Adán resultó en condenación y la de Cristo en justificación, como dice el versículo 16. Los efectos de la obra de Cristo deshacen los efectos de la obra de Adán. El resultado del pecado de Adán es que reine la muerte. En Cristo la vida reina y nosotros reinamos con Él. Hermanos, qué glorioso, qué hermoso es pensar en ello, en lo que Cristo ha hecho. Esto es algo que verdaderamente nos maravilla. Y en tercer lugar, el poder de estas obras son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Es muy lindo ver el contraste, ¿no? Cuando la palabra dice, cuánto más, en el versículo 15, en el versículo 17, con mayor razón, para mostrar que la obra de Cristo puede aplastar, cubrir por completo y deshacer todos los efectos de la obra de Adán. Esto puede hacer. Nuestra condenación es un acto de justicia. Y la justicia imparte igualdad, exactamente lo que se merecen, hermanos. Por cuanto todos pecados, estamos destituidos. Eso es justicia. Eso es algo justo. Todos los que estamos aquí. Pero nuestra justificación es un acto de gracia. Y la gracia se desborda y abunda dándonos 10, 100 y 1000 infinitas veces más de lo que merecemos. No solamente es algo justo, no es equidad simplemente, no es que él ha pecado, él también, ambos merecen la muerte. La gracia dice que sobreabunda, no es solamente igualdad, sino que es 10,000 veces e infinitamente veces más de lo que tú mereces. Eso es la gracia. Por eso estamos aquí. Porque por gracia fuisteis salvados, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, nadie podría gloriarse de su salvación, sino más bien deberíamos caer rendidos ante Dios diciéndole, gracias, porque yo no merecí esto. Y no solamente me has dado, esto has pecado, y ya, precio justo. La misma cantidad de gracia. ¿Ha sido así? No. Ha sido infinitamente más gracia de la que tú merecías. Esa es la obra de Jesucristo. Y esa es la diferencia de Adán y Cristo. Hay un contraste claro en él. Hay un contraste muy amplio. Y esto nos lleva a una pregunta y a la tercera. ¿Son similares? ¿Adán y Cristo son similares? Hemos visto las diferencias fundamentales, pero ¿de qué manera Adán es figura, como dice la palabra? Hemos leído en el versículo, es figura del que habría de venir. ¿En qué son semejantes? Ambos son representantes. Ambos han transferido a aquellos a quienes representa. Adán, ¿qué nos ha transferido? El pecado y la muerte. Ha habido una transferencia. Eso es lo que nosotros somos en Adán. Pero en Cristo, ¿qué nos ha transferido?
la salvación, la vida, la justicia. Entonces, en algo pueden ser similares. No es que estamos comparando a Adán y Cristo son iguales. No está diciendo eso, sino en la acción que han hecho. Por un lado tenemos la transferencia del pecado y la muerte, pero por otro lado tenemos la transferencia de la justicia y la vida, en lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y esto podemos ver cómo Pablo utiliza esto. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: un solo pecado lleva a la condenación, pero la dádiva lleva a la justificación. Un solo pecado lleva a la condenación, pero la dádiva lleva a la justificación. En el versículo 18, una transgresión causó la condenación, pero un acto de justicia produjo la justificación. Entonces está haciendo como una comparación, obviamente que los resultados son totalmente diferentes. En el versículo 19 dice: mediante la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron hechos pecadores, pero por medio de la obediencia de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, qué buena noticia es tener un representante y que nuestro representante sea Cristo. Qué hermoso es pensar ello. Qué hermoso es pensar en la obediencia de un hombre. Como dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El logro que Jesús ha alcanzado, hermanos, no solo ha sido quitar el castigo por nuestra desobediencia, aunque eso es maravilloso, ¿verdad? Fue obedecer por nosotros como nuestro representante federal durante toda su vida y sobre todo en su muerte. Es decir, cuando tú estás delante del Señor, si quitáramos a Cristo de la escena, ¿qué es lo que se vería? Desobediencia. Esa es la realidad, ¿verdad? O alguien de los que está aquí podría decir no. Incluso yo podría ser representante de todos ustedes. Lo pondremos del lado contrario. ¿Podríamos elegir a un representante de todos los que estamos aquí? ¿Te gustaría que alguien te represente delante de Dios? No queremos otro Adán, ¿verdad? Pero cuando ponemos a Cristo como nuestro abogado, ¿qué se ve? Obediencia. Obediencia. Entonces, cuando estemos delante del Señor, Padre, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver a Cristo en nosotros. Él es nuestro representante. Y es muy interesante comparar a los dos hermanos. ¿Dónde ha desobedecido Adán? ¿Dónde? En el huerto, donde tenía todo. Pónganse a pensar en eso. No solamente tenía todos los recursos, no había maldad, no había vergüenza. Por eso la palabra dice que estaban desnudos y no había vergüenza. Y ahí lo ha desobedecido. ¿Cuántas veces hemos pensado, ay, si yo tuviera todo, le serviría al Señor? Si no tuviera que sufrir, si tuviera trabajo, si tuviera esto o el otro, mi vida sería diferente. Ese es el engaño más grande que puede haber, porque ha habido un hombre que lo tenía todo y estando ahí le ha desobedecido a Dios. Por lo contrario, ¿dónde ha obedecido Cristo? Donde no tenía nada. No tenía dónde recostar,
sus amigos le han traicionado, lo han vendido, le pregunta a su padre, Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. Y su padre le dice, no, vas a sufrir, has sido castigado, has sido puesto una corona de espinas, ha sido crucificado. Y en ese momento más duro de su vida, él ha obedecido completamente a su padre. Durante toda su vida Jesucristo ha obedecido, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es, hermanos, que Jesucristo es nuestro mejor y más grande representante que podríamos tener ante Dios. Él ha decidido, ha tenido una determinación de obedecer a su Padre en el peor momento que podría existir. No te engañes. Y podemos ver en la palabra, vemos que la obediencia incesante y amorosa de Jesús es un asunto de vida y muerte para nosotros. Porque esa obediencia es nuestra obediencia si estamos en Cristo, en vez de estar en Adán. Y yo les pregunto, hermanos, si tú estás aquí por primera vez, o tal vez tú estás escuchando esto por los medios de comunicación, ¿quién quieres que sea tu representante? ¿Adán o Cristo? Solo hay dos opciones. Solo hay dos. Y mi consejo es que sea Cristo. Que sea Jesucristo tu representante. Hermanos, lo que nosotros podemos ver es que necesitamos un rescate. No es esforzarnos más. Ahora, algo que dice la palabra de Dios, y lo menciona en el capítulo siguiente, que ya lo vamos a ver. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, hermanos, esto no nos da la libertad para pecar. La gracia que Dios tiene con la humanidad es mayor que la rebelión de la humanidad contra Dios. Es lo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mayor que la rebelión. Quisiera que escuchen esto, hermanos. En la cruz vemos lo peor que el pecado puede hacer. Cuando la humanidad, de la cual tú y yo somos parte, crucificó al Señor. Eso es lo más terrible. Esa es la cúspide de la maldad humana. Crucificar al Hijo de Dios. Sin embargo, en la cruz también nosotros podemos ver que ni lo más vil que el pecado sea capaz de hacer puede frustrar la salvación de Dios. En la cruz, la gracia destruye el pecado y la vida triunfa sobre la muerte. El primer Adán no es la última palabra para la humanidad. El segundo Adán, el representante federal perfecto y obediente, lo es. No hay esperanza sin él. Hay esperanza segura con él y en él. Hermanos, Adán no ha sido la última palabra de Dios. Cristo sí lo es. Él ha provisto a Jesucristo y por lo cual nosotros deberíamos estar firmes en él. Y hay dos cosas más que quisiera que tengamos en cuenta. La primera, hermanos, Dios es santo, por lo que nuestros pecados ameritan que nosotros seamos castigados. El Evangelio nos dice, eres más pecador de lo que nunca te has atrevido a creer. Olvidar esto conduce al libertinaje y a la permisidad, lo que podríamos llamar liberalismo. Si te olvidas de esto,
puedes caer en libertinaje. Por otro lado, tenemos a un Dios misericordioso. Cristo ya se ha ocupado de nuestros pecados. El Evangelio nos dice, eres más acepto en Cristo de lo que nunca te has atrevido a creer. Y olvidar esto conduce al legalismo y al moralismo. Son dos verdades que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Por un lado, saber que Dios es santo y saber que Dios es misericordioso. Comprender, en otras palabras, como dice el autor en un libro, cuando una persona se convierte, comienza a surgir dos líneas. La línea de arriba es nuestra comprensión de la santidad de Dios y de lo que Él es. Y la línea de abajo es la comprensión de cuán pecador eres. No estamos diciendo que Dios cada vez sea más santo o que nosotros seamos más pecadores, sino que nuestro entendimiento con respecto a la santidad y nuestra culpabilidad va creciendo. Y a la medida que eso va aumentando, el Evangelio va creciendo en nuestras vidas. Y podemos decir, gracias damos a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, que es nuestro representante federal, por lo cual, hermanos, obtenemos vida eterna por medio de la representación perfecta del segundo Adán, Jesucristo. Nos pondremos de pie. Quisiera, hermanos, que por un momento ahí donde están, podamos inclinar nuestro rostro. Este es un lindo momento, un lindo día para recordar estas verdades. Que tal vez en otros lugares están viendo la resurrección. Y la resurrección es una muestra de que lo que Jesucristo ha hecho, Dios lo ha aceptado. Él vive, hermanos. Adán ha muerto. Cristo ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Y Él es nuestro representante. Y ahí donde están, quisiera pedirles que puedan inclinar su rostro un momento y meditar en ello. ¿Verdaderamente tú estás aceptando estas verdades en tu vida? ¿Estás consciente y estás agradecido por tener un representante? Sabes que hemos tenido y has tenido un representante, Adán, que era figura de aquel que habría de venir, pero que Él no ha sido la última palabra de Dios, sino Jesucristo. Él sí ha sido. Y en Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Aférrate a Jesucristo. Deja que Él te represente. No trates de hacer obras para ganarte la aceptación. Jesucristo ya lo ha hecho. Vive en esa verdad. Vive en esa verdad. Vive en la verdad de que Cristo es tu representante. Y que cuando estés delante del Señor, vamos a tener a Jesucristo como nuestro abogado. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios, porque tú eres, Señor. Y gracias, Dios, por elegir a nuestro mejor representante. Yo no lo hubiera podido ser, jamás, pero tú sí. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Tú eres la razón, Señor. Luz del mundo, descendiste a la tierra. Abre mis ojos para ver. Hermoso eres tú y por eso te adoro. Mi esperanza es vivir junto a ti.
Aquí estoy. Aquí estoy y te adoro. Aquí estoy y me postro. Aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Eres todo amado, eres todo rico, eres todo hermoso para mí. Si tienes que decirle algo al Señor, ahora es cuando. Cierra tus ojos y adórale. Agradécele por su multitud de favores que ha hecho en tu vida. Agradécele porque Él te ha sanado. Agradécele porque Él ha provisto en tu mesa. Agradécele porque hoy puedes respirar y pronunciar su dulce nombre, Jesús. Jesús. Aquí está tu pueblo reunido, amado Señor, tus hijos, levantando nuestros corazones a ti, Señor Jesús, con una sola idea, Señor, con un solo sentido de adorarte y darte el lugar que corresponde. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.